Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy presentaremos nuestra exposición acerca de la reforma agraria. Para empezar, la reforma agraria en Perú fue impulsada principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el año 1968 hasta el 1975, lo cual buscó res- redistribuir la tierra para eliminar el sistema de latifundios y minifundios. Además, su importancia radica en promover la justicia social al corregir desigualdades históricas, empoderar a los campesinos y fomentar el desarrollo rural, aunque enfrentó desafíos en su implementación. Pero a pesar de ellos, sigue siendo un hito en la transformación social y económica del país. Como equipo, lo que buscamos es informar sobre su historia y contexto, concientizar sobre su importancia para reducir la desigualdad, mejorar las condiciones de vida rurales y motivar acciones futuras para promover una reforma agraria justa y efectiva. Acerca de su historia. Antes de la reforma agraria, la tierra estaba concentrada en manos de una élite, generando la desigualdad entre grandes y pequeños propietarios. Eso causaba baja productividad, conflictos y desigualdad. Los campesinos vivían en condiciones precarias, pobreza, bajos salarios, falta de acceso a la tierra y servicios básicos. En el siglo XX, varios países intentaron reformas para abordar esta desigualdad, como México, la Unión Soviética y China, pero los resultados variaron según el contexto político y social. Ahora yo le voy a hablar acerca sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la ley de la reforma agraria. Para empezar, el ascenso al poder de Velasco fue en el año 1968 tras un golpe de Estado. El 3 de octubre del mismo año, el general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry. El golpe fue ejecutado por las Fuerzas Armadas del Perú, quienes justificaron su acción debido a la percepción de corrupción y la ineficacia del gobierno de Belaúnde en abordar problemas fundamentales del país. En el contexto político y social que llevó a la implementación de la reforma, ocurrió durante la década de 1960. El Perú enfrentaba una serie de problemas sociales y económicos significativos, incluyendo una gran desigualdad en la distribución de la tierra y la pobreza rural. La concentración de tierras en manos de pocos terratenientes y la explotación de campesinos generaban diversas tensiones sociales entre las que fueron creciendo. El régimen de Velasco se autodenominó como revolucionario, con la intención de transformar profundamente la estructura socioeconómica del país para beneficiar a las clases trabajadoras y campesinas. Ahora de la ley de la reforma agraria, que fue dada en 1969. Aquí tenemos unos principales objetivos, entre ellos la redistribución de tierras. Era la ley que buscaba redistribuir la tierra de los grandes propietarios a la mano de aquellos que trabajaban directamente. La eliminación del latifundio. Se pretendía acabar con las grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos propietarios, conocidos como latifundios. La mejora de las condiciones de la vida de los campesinos al distribuir la tierra. Se esperaba mejorar la calidad de vida de los campesinos, otorgándoles acceso a la tierra y a recursos para sus diversos cultivos. Ahora, durante las principales disposiciones de la ley tenemos la expropiación de grandes haciendas. La ley autorizó la expropiación de tierras pertenecientes a grandes haciendas, argumentando que era necesario para una distribución más justa de esta misma tierra. La distribución de tierras a cooperativas agrarias y comunidades campesinas. Las tierras expropiadas fueron distribuidas entre cooperativas agrarias y comunidades campesinas, fomentando un modelo de propiedad colectiva y de trabajo continuo. En la más importante tenemos la compensación a los antiguos propietarios. Aunque se expropiaron las tierras, la ley proveía compensaciones a los antiguos propietarios de las tierras y de las haciendas. Aunque estas compensaciones fueron a menudo controversiales y muy continuamente consideradas insuficientes por muchos de los afectados. Pasamos a la implementación y resultados.
Proceso de implementación. Primero, se creó el CINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, que es fundamental para organizar y movilizar a la población en apoyo a las reformas agrarias. Además, se establecieron las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrícolas de interés social. Estas entidades jugaron un papel crucial en la redistribución de la tierra y la reorganización del trabajo agrícola, buscando sustituir el sistema de latifundios por modelos colectivos y socializados de producción. Resultados inmediatos. La implementación de estas políticas produjo varios resultados inmediatos. En primer lugar, se transformó radicalmente en la estructura de la propiedad agraria, reduciendo el poder de los grandes terratenientes y aumentando la cantidad de tierra controlada por campesinos y cooperativas. En términos de producción, los efectos fueron mixtos, con algunas áreas viendo mejoras en la eficiencia y otros experimentando dificultades de adaptación. Finalmente, las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad fueron diversas. Los campesinos en general apoyaron las reformas, ya que les ofrecían acceso a la tierra y oportunidades de desarrollo. Sin embargo, los antiguos terratenientes se opusieron fuertemente, perdiendo sus propiedades y su influencia. Los empresarios también tuvieron opiniones divididas, algunos viendo oportunidades en el nuevo sistema, mientras que otros se preocuparon por la estabilidad económica y la incertidumbre creada por los cambios. En resumen, la implementación del Cínamos y las nuevas estructuras agrarias transformaron profundamente la sociedad rural, con impactos variados en la producción y respuestas contrastantes entre los distintos grupos sociales. La reforma agraria tuvo algunos aspectos positivos como negativos. Entre los positivos está la reducción de la pobreza en los campesinos, repartiéndoles tierras y haciéndolos propietarios, lo que mejoró su calidad de vida, al darles una estabilidad económica y social. Más o menos se repartió unos 370.000 cantidades de tierras, que son 9 millones de hectáreas. La creación de cooperativas ayudó mucho también, ya que hubo una mejor organización y gestión, facilitando el acceso a recursos de manera equitativa. Mejoró la nutrición de las familias campesinas al hacer que puedan cultivar sus propios alimentos y satisfacer sus propias necesidades. Esto solo fue al comienzo, pues conforme pasó el tiempo traían consigo las consecuencias de esta reforma, y lo que hizo que no fuera beneficiosa para los campesinos y el país en general. Entre los aspectos negativos tenemos, en el aspecto político se encuentra la reforma agraria generó una gran inestabilidad. La expropiación de tierras en terratenientes y su repartición a campesinos generaron grandes conflictos. Estos problemas se manifestaron en grupos terroristas, como el Sendero Luminoso, que decían que las reformas eran insuficientes y que eran un método para la transformación radical, lo cual ellos oponían. En el aspecto económico, la falta de inversión por parte del Estado y la coyuntura que se estaba viviendo en ese tiempo, que era la inestabilidad, también hicieron que el Estado abandone a los campesinos, por lo que muchas áreas se dañaron. El propósito fue mejorar la productividad, pero a pasar del tiempo, las cooperativas tuvieron problemas con la gestión de todas las tierras, y también el Estado no hizo la inversión en tecnología, lo que afectó gravemente produciendo ineficiencia. Todo ello se vio reflejado en la baja productividad que se estaba generando. Ya no habían productos agrícolas, entonces la economía rural y nacional comenzó a tener una gran inestabilidad. Entre 1970 y 1980 pasamos de tener 66,5%, el índice más alto de contribución de la productividad con respecto al crecimiento del PBI agropecuario, a contribuir desfavorablemente y ser el último país en productividad. En el aspecto social, la falta de capacitación y seguimiento a los campesinos y su falta de experiencia en gestión agrícola hizo que la productividad disminuyera y que la pobreza en la zona rural vuelva a aparecer. La condición de vida del campesino fue empeorando, de tal manera que se vio reflejado en la canasta alimenticia, que se recogían en 27 horas de trabajo en el año de 1971. Para 1985, esta misma canasta equivalía a 89 horas de trabajo.
También la producción agraria nacional en 1971 de los 13 principales productos de cultivo se redujo al 18%. El legado y la situación actual de la reforma agraria. En la década de 1960, la reforma agraria transformó la estructura agraria del Perú. Pero, ¿cuál es el legado de hoy? El legado de la reforma agraria trajo muchos cambios duraderos en la propiedad de la tierra, redistribuyendo extensiones de latifundios a campesinos. Sin embargo, la falta de apoyo integral dejó muchas parcelas improductivas. También inspiró movimientos campesinos y políticas agrarias posteriores, pero también resentimientos y desigualdades en distribución de las tierras. La situación actual de la reforma agraria, después de décadas, la, la propiedad agraria evolucionó, pero la reconcentración de tierras dejó muchas comunidades excluidas. Las políticas agrarias actuales buscan corregir los errores del pasado, promoviendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Aún enfrentamos desafíos en la pobreza rural y la distribución de tierras, llamando a una acción continua. El legado de la reforma agraria es complejo, pero su influencia sigue resonando en el campo peruano de hoy. Pues en conclusión, si bien la reforma agraria a corto plazo abordó las desigualdades en la distribución de tierras y mejoró la calidad de vida en los campesinos, pero a largo plazo generó una gran crisis en la eficiencia, gestión y productividad agrícola. La falta de apoyo por parte del Estado se vio reflejado en todas las consecuencias que se presentaron, por lo que esta reforma no fue beneficiosa y hasta el día de hoy se sufren muchas de las consecuencias. Muchísimas gracias.